Capítulo 2. El día avanzaba lentamente, arrastrándose como una monotonía que parecía interminable para Uzi. Cada minuto en la escuela se sentía como una eternidad, con las clases y el bullicio de los pasillos contribuyendo a una sensación general de pesadez. Los sonidos de la rutina diaria, las voces de sus compañeros y el constante murmullo de las conversaciones formaban una cacofonía que aumentaba su irritación. A medida que se acercaba la hora del almuerzo, Uzi se dirigió a su casillero con una sensación de alivio anticipado. Al abrir el casillero, el resplandor del sol que entraba por la ventana la golpeó la cara, intensificando su frustración. Sacó su comida, un simple sándwich y una botella de agua, y cerró el casillero con un golpe seco. La comida no era nada especial, pero en su estado actual, cualquier cosa que pudiera poner entre sus dientes parecía un pequeño consuelo. Mientras caminaba por los pasillos hacia el jardín, su mente seguía atascada en pensamientos oscuros y pesimistas sobre el día que estaba teniendo. No estaba interesada en las conversaciones que la rodeaban, y el sonido de sus propios pasos parecían un eco de su descontento. Sin mirar por dónde iba, se encontró de repente con una pared humana. El impacto la hizo caer al suelo con un golpe sordo. Se sentó sobre su trasero, mirando hacia arriba con una mezcla de sorpresa y frustración. El chico albino que había visto esa mañana estaba frente a ella, con una expresión que apenas parecía alterada por el incidente. Su tamaño y la presencia que proyectaba contrastaban enormemente con la debilidad de su colisión con Uzi. Déjame ayudarte, dijo él, tendiéndole una mano para levantarse. Su voz era sorprendentemente suave, y sus manos, aunque frías y algo ásperas, tenían un toque inesperadamente cálido. Uzi miró la mano extendida y luego al chico, notando que, en el reflejo de la ventana cercana, solo ella misma se reflejaba. La imagen del chico parecía desvanecerse, como si su presencia fuera una ilusión. Gracias, dijo Uzi mientras tomaba su mano para levantarse. Se sacudió el polvo de su ropa y echó un vistazo al chico. Sí, me llamo N. Un gusto conocerte, dijo N con un tono amigable. Un contraste extraño, dado a su tamaño y apariencia, inquietante. Su sonrisa era genuina y su actitud sorprendentemente cálida. Sí, respondió ella, aún distraída por el reflejo en la ventana y la sensación de que algo no encajaba. Es un gusto, Uzi, dijo N, su voz llena de una cortesía inesperada. Ambos se miraron durante unos segundos, la extrañeza de la situación envolviendo la conversación. N era una figura imponente con su piel extremadamente pálida, sus ojos amarillos penetrantes y su comportamiento reservado. Uzi, por su parte, no podía evitar sentir que había algo extraño en él, algo que no lograba descifrar del todo. Sin embargo, N estaba considerando a Uzi con una curiosidad evidente. Había algo en ella que le llamaba la atención, aunque no podía precisar qué era. Bueno, N, gracias, pero debo irme, dijo Uzi, dando por terminado el breve intercambio. Oh, sí, nos vemos, dijo N mientras la veía alejarse. Uzi continuó su camino hacia el jardín, su mente aún atrapada en la enigmática presencia de N. La idea de alguien que evitaba el sol y se comportaba de una manera tan inusual no dejaba de rondar su mente. Cuando llegó al jardín, buscó un lugar en una de las bancas. El aire exterior brindaba un respiro del ambiente sofocante de la escuela. Se sentó y comenzó a comer su almuerzo, intentando distraerse con los pensamientos menos perturbadores. No pasó mucho tiempo antes de que Alvirian llegara. Su presencia siempre se hacía notar de inmediato. Se acercó a la banca con una sonrisa amplia, sus cabellos verdes brillando con la luz del sol. Uzi no estaba particularmente interesada en la compañía de Alvirian en ese momento,
Su mente seguía atrapada en las dudas sobre N y su comportamiento. ¡Uzi! Dijo Alvirian, chasqueando los dedos frente a ella para captar su atención. La interrupción la sacó de sus pensamientos y sus ojos se enfocaron en el rostro de Alvirian. ¿En qué quieres mi ayuda? Preguntó Uzi, tratando de sonar menos irritada de lo que realmente se sentía. Alvirian sonrió con un toque de malicia, su expresión revelando una mezcla de diversión y astucia. Quiero ser un brujo. Uzi alzó una ceja, su frustración evidente. La solicitud de Alvirian no era solo inesperada, sino también ridícula. No tenía idea de por qué alguien quería ser un brujo, ni mucho menos cómo podía ayudarle. Lo siento, pero no puedo enseñarte. Soy un aprendiz, no una bruja. Y segundo, mi madre me herviría viva si se entera que sabes que somos. Entonces me ayudarás a entrar al bosque, interrumpió Alvirian, cambiando de tema de manera bruta. ¿Para? ¿Y por qué debería hacerlo? Preguntó Uzi, su curiosidad comenzando a superar su irritación. Porque yo sé tu secreto y fácilmente todos podrían saberlo si no me ayudas, dijo Alvirian, su tono lleno de un desafío implícito. Uzi sintió una oleada de nerviosismo. La amenaza de que su secreto fuera revelado era una presión considerable, y la idea de enfrentarse a esa posibilidad no era nada atractiva. Alvirian había llamado a Tad y Lizzie, dos de los estudiantes más populares, a la mesa donde se encontraban. La interrupción hizo que Uzi se pusiera nerviosa, intentando evitar que Alvirian revelara algo que pudiera comprometerla. ¿Vas a ir al partido de fútbol de esta noche, sí? Preguntó Tad, su tono amigable y despreocupado. Tad era un chico relativamente alto, con ojos verdes y cabello rubio. Siempre llevaba una camiseta de un equipo de fútbol y una gorra puesta al revés. Su personalidad amigable y su habilidad en el fútbol lo habían convertido en una figura popular en la escuela. Lizzie, por otro lado, era conocida por su belleza y su papel como líder de las porristas. Sus ojos rosas y su cabello rubio, siempre atado en una coleta alta, la hacían destacar en cualquier multitud. No lo creo, Tad, respondió Uzi en un tono más áspero de lo que pretendía. Se dio cuenta de que su respuesta podía sonar grosera. Perdón, es solo que... cosas familiares. Entiendo, sí, no te preocupes, dijo Tad, su tono comprensivo mientras él y Lizzie se despedían. Con Tad y Lizzie alejándose, la mesa quedó nuevamente vacía, dejando a Uzi y Alvirian solos. Uzi sintió que la conversación se volvía inevitable. Está bien, te ayudaré, dijo finalmente. Está Uzi resignándose a la demanda de Alvirian. ¿Esta noche? Preguntó Alvirian, su entusiasmo evidente. Jódete, respondió Uzi girando los ojos. Está bien. Se dio cuenta de que esa noche podía ser una oportunidad para salir de casa sin levantar sospechas. Podía usar el pretexto del partido de fútbol para justificar su ausencia, lo que le daría la libertad para cumplir con el pedido de Alvirian, sin que sus padres se preocuparan. El resto del día transcurrió con una sensación de anticipación mezclada con el cansancio de la rutina escolar. Uzi se encontró distraída en clase, sus pensamientos vagando entre la amenaza de Alvirian y la inquietante figura de N. Cada momento parecía alargarse mientras esperaba el final del día escolar. Finalmente el timbre sonó, marcando el final de las clases. Uzi se dirigió rápidamente a su casillero para recoger sus cosas. Su mente ya estaba enfocada en el plan para esa noche. La idea de aventurarse en el bosque con Alvirian le provocaba una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Mientras se dirigía a casa, su mente seguía repitiendo los detalles del día, tratando de prepararse para lo que estaba por venir. Al llegar a casa, Uzi se cambió rápidamente, preparándose para el partido de fútbol. Usó el evento como una excusa para salir sin levantar sospechas. Alvirian se había ofrecido a encontrarse con ella cerca del campo de fútbol, y Uzi sabía que tendría que ser cuidadosa para no llamar la atención.
El estadio estaba lleno de estudiantes, padres y amigos que asistían para apoyar al equipo de la escuela. Uzi se unió a la multitud, asegurándose de no traer la atención mientras esperaba el momento adecuado para escabullirse. Mientras el partido avanzaba, Uzi echó un vistazo a su alrededor, buscando a Alviria. Finalmente, Uzi vio a Alvirian esperando cerca de una de las salidas del campo de fútbol. La noche había caído, y el aire fresco traía consigo un susurro de anticipación. El campo, iluminado por las luces del estadio, ofrecía un contraste agudo con la oscuridad que se extendía más allá de sus límites. Las luces parpadeantes y los gritos emocionados de los espectadores se desvanecieron a medida que Uzi se alejaba del bullicio hacia el silencio del bosque. La figura de Alvirian estaba ligeramente iluminada por la luz tenue de una farola cercana, y su sombra se proyectaba, alargada en el suelo. Uzi se acercó con una mezcla de ansiedad y determinación, sintiendo que cada paso la acercaba a lo desconocido. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y una sensación de nerviosismo se mezclaba con la determinación de enfrentar lo que se avecinaba. Vamos, dijo Alvirian, rompiendo el silencio con su voz. La oscuridad envolvía sus palabras y el camino hacia el bosque parecía convertirse en un túnel de sombras a medida que avanzaban. Caminaron en silencio a lo largo de la orilla del bosque, manteniendo una distancia considerable del uno del otro. El terreno se volvía cada vez más irregular, con raíces expuestas y rocas dispersas que hacían que cada paso fuera un desafío. El crujido de las hojas secas bajo sus pies rompía el silencio, y el susurro del viento entre los árboles añadía una sensación de inquietud al entorno. El bosque se adentraba en la penumbra, y el aire se volvía más frío a medida que se acercaban a la entrada. Uzi podía sentir cómo la oscuridad envolvía el área, y una sensación de claustrofobia la envolvía. Al mirar hacia los espesos árboles que se alzaban a su alrededor, el olor a tierra húmeda y hojas en descomposición llenaban sus sentidos, mezclándose con el aire fresco de la noche. Cuando llegaron a una zona donde el terreno descendía abruptamente hacia el bosque, Uzi se detuvo para tomar un momento. En la penumbra, la visibilidad era casi nula, y la ausencia de luz hacía que el camino fuera aún más difícil de distinguir. Decidió utilizar su magia para crear una fuente de luz. Con un rápido movimiento de su mano, arrancó la rama de un árbol cercano. Concentrando su energía, encendió la punta de la rama en llamas, creando una antorcha improvisada que iluminó el área circulante con una luz cálida y parpadeante. La luz de la antorcha proyectaba sombras danzantes en el suelo, y las llamas arrojaban un resplandor tembloroso que apenas lograba penetrar la densa oscuridad del bosque. Las sombras se movían con cada paso, creando una atmósfera surrealista que aumentaba la tensión en el aire. De repente, una voz emergió de entre los arbustos, rompiendo el silencio de la noche. ¿Volviste? La voz era inesperada y tenía un tono agudo que resonaba en el aire. Uzi y Alvirian se giraron hacia el origen de la voz, sus movimientos sincronizados en la sorpresa. De repente, de entre los arbustos salió corriendo una figura que parecía a primera vista humana, pero con características inconfundiblemente no humanas. Era una chica de cabello blanco como la nieve, que caían mechones desordenados alrededor de su rostro. Sus orejas puntiagudas y peludas sobresalían de su cabello, y una cola de lobo se movía con una agitación propia. Sus manos estaban adornadas con largas garras y las almohadillas en los dedos y palmas, que daban una apariencia salvaje y primitiva. La chica lobo se lanzó sobre Alvirian con una energía sorprendente, saltando sobre su cabeza sin siquiera tocarlo. Su agilidad era notable y aterrizó con gracia en el suelo frente a ellos. Se quedó de pie, observándolos con una expresión curiosa, mientras su cola se movía sin cesar detrás de ella. Pensé que no volverías, sobre todo después de que Jota casi te matara, dijo la chica lobo, con una mezcla de reproche y sorpresa en su voz. Espera, dijo Uzi, su voz llena de confusión.
¿Ya habías venido? Albirián respondió con un simple encogimiento de hombros, su actitud relajada contrastando con la intriga que rodeaba la situación. La chica lobo giró su atención hacia Uzi, moviéndose hacia ella con una rapidez inesperada. Su comportamiento era curioso y un tanto inquietante. ¡Trajiste una bruja!, exclamó la chica, acercándose a Uzi y comenzando a olfatearla con una intensidad que era tanto desconcertante como invasiva. ¡Hey! No hagas eso, dijo Uzi, intentando alejarse de la chica lobo. Los movimientos de la chica eran rápidos y fluidos, y sus ojos, uno azul y el otro amarillo, capturaban la luz de la antorcha en destellos de color. Ambos se miraron a los ojos. Los ojos de la chica lobo eran únicos, con una mezcla de colores que reflejaban una profundidad inusual. A pesar de su apariencia mayormente humana, había algo en su presencia que la hacía parecer parte de un mundo diferente. ¿Cómo sabes que soy una bruja?, preguntó Uzi, su voz mezclando con sorpresa y desconfianza. Oh, bueno, hueles a una, respondió la chica lobo, continuando con su inspección mientras su cola y orejas se movían en respuesta a cada acción o emoción. Su nariz de lobo se movía con cada respiración, y su actitud parecía una mezcla de curiosidad y familiaridad. Por cierto, me llamo ese, dijo la chica lobo con una sonrisa amigable, que parecía casi fuera de lugar dada su apariencia y el contexto. Ah, ¿un gusto?, dijo Uzi, su voz llena de incertidumbre y desconcierto, mientras trataba de asimilar la situación tan extraña en la que se encontraban. El ambiente que rodeaba a Uzi, Albirian y N se sumergía en una especie de calma tensa mientras se adentraban en el bosque. La noche estaba bien sentada, con una oscuridad que parecía traspasar los límites de la normalidad. El manto de sombras cubría el terreno irregular, y los únicos sonidos eran los suaves susurros del viento entre las hojas y el ocasional crujido de las ramas bajo sus pies. La antorcha que Uzi había encendido, con la magia de su rama en llamas, proporcionaba una luz cálida y temblorosa, creando un juego de luces y sombras que danzaban a su alrededor. La atmósfera del bosque se volvió aún más tensa cuando Alviria, sin pensarlo dos veces, sacó un conejo muerto de su mochila. La carne del conejo colgaba pesadamente sobre sus manos, y el aroma metálico que emanaba se mezclaba con el frescor del aire nocturno. ¿Qué mierda haces?, exclamó Uzi, su tono cargado de incredulidad y repulsión. Un sacrificio, respondió Alvirian con una naturalidad desconcertante, como si la acción fuera una parte cotidiana de su rutina. La luz de la antorcha proyectaba sombras inquietantes sobre su rostro. La magia no necesita sacrificios, dijo Uzi, su voz cargada de frustración. Las sectas satánicas están haciendo tratos con demonios, no con Satán. Incluso están incumpliendo las 11 reglas del satanismo. Y por ahora, tú llevas 2 reglas que ya rompiste. Albiren giró los ojos, mostrando desdén hacia las palabras de Uzi. Su actitud despreocupada contrastaba con la seriedad de la situación. No matarás a menos que sea para alimentarte o para defensa propia, dijo Uzi, mientras sus pensamientos se centraban en las antiguas reglas que regían el uso de la magia y el respeto por el entorno. ¿Quieres ser un brujo? Tienes que saber eso. Y somos los invitados en el bosque. Este lugar no nos pertenece. Si lo ofendemos, nos castigarán cruelmente y sin piedad. Esa es otra de las reglas. Una risa resonó por el bosque, un sonido que atravesó el aire con una resonancia siniestra. La risa se amplificó, llenando el espacio con una sensación de maldad palpable. Mientras Susie y Alvirian discutían, ese se había deslizado fuera de su vista, dejándolos completamente desorientados. Hazle caso a la niña. La risa continuó, estrepitosa y penetrante. De entre los árboles descendió una figura imponente. La chica, con una altura que superaba a Uzi, se acercaba a la de Alviria.
Llevaba un abrigo corto negro y unos shorts blancos, su cabello blanco, corto y alborotado, y sus ojos amarillos penetrantes daban una impresión inquietante. Aunque bueno, no me quejo si la comida llega a mí por cuenta propia, dijo la chica con una sonrisa que revelaba sus colmillos afilados. Corre, dijo Usi. Oh, sí, no me digas, no lo había pensado, le respondió Alviria. La chica comenzó a reírse mientras que los perseguía dándoles cierta ventaja, hasta que de pronto la vieron volando con unas enormes alas de murciélago. Eran de color gris con toques amarillos, y ella cada vez se acercaba más a ellos. La tensión se hizo insoportable cuando la chica comenzó a reírse mientras avanzaba hacia ellos. Su risa era aguda y despectiva, y el sonido de sus pasos se mezclaba con el crujido de las hojas bajo sus pies. De repente, sus alas de murciélago se desplegaron, grandes y de un gris claro, creando una sombra ominosa sobre el suelo mientras volaba hacia ellos. ¿Qué mierda haces? Exclamó una voz, la cual Uzi terminó reconociendo como la voz de N, que se había interpuesto en su camino. ¡Comer, idiota! Dijo la chica, gritándole a N. Ve, pero si comiste ayer y sabes perfectamente que no necesitamos hacerlo diario. Jódete. Sin embargo, N no parecía querer moverse. Se giró para mirar a los que acababa de defender. ¿Uzi? ¿N? B intentó invadir a N, saltando sobre él, pero antes de que pudiese hacer cualquier cosa, N ya había cargado a Uzi y a Alvirian con una fuerza sorprendente. Sus movimientos eran fluidos y seguros. Antes de que Uzi pudiera reaccionar, estaban en el aire, alejándose de la amenaza inminente. La sensación de ascenso y la vista del pueblo volviéndose cada vez más distante era desorientadora. El vuelo era suave, pero el rápido movimiento a través del bosque creaba una sensación de inquietud. Uzi miraba hacia atrás, mientras se daba cuenta de que cada vez el pueblo se veía más y más distante. Y antes de que se dieran cuenta, ya habían aterrizado, frente a una enorme y antigua mansión, algo descuidada, pero ciertamente era hermosa a ojos de Uzi. Amaba las cosas tétricas, y este lugar era precisamente tétrico. Al aterrizar, se encontraron frente a una enorme mansión que se alzaba entre los árboles. La mansión, aunque algo descuidada, tenía una belleza siniestra. Sus paredes estaban adornados con hiedra, y las ventanas altas daban una impresión de que miraban fijamente el bosque circundante. La fachada de la casa era imponente, con detalles arquitectónicos que evocaban a una era pasada de grandeza. N abrió la puerta con un gesto relajado y entró a la mansión, seguido por Uzi y Alviria. La oscuridad del interior contrastaba con la iluminación tenue de la antorcha que N había traído consigo. Los candelabros en las paredes emitían una luz cálida y vacilante, creando un ambiente de opulencia antigua. Tapices desgastados colgaban de las paredes, y el polvo en el suelo indicaba que el lugar no era frecuentado con regularidad. Lamento que tuvieran que toparse con mi hermana, dijo N, abriendo la puerta de la mansión. ¿Esa es tu hermana? Dijo Uzi, entrando, mientras que N sujetaba la puerta. Sí, es un poco fiera, pero es así, ve. Pero bueno, al menos es más amable que J. Uzi sacudió su cabeza mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad del interior. Eres un vampiro, dijo mirando a N. N solo se rió de manera algo incómoda mientras cerraba la puerta detrás de ella. Tranquila, no pienso matarte. Uzi se relajó un poco mientras que seguía analizando el lugar. Era antiguo y hermoso, con candelabros, tapices y alfombras llenas de polvo. ¿Vives aquí? Preguntó Uzi, mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. Bueno, sí, con mis 3 hermanas, y a veces la novia de mi hermana cuando se queda aquí con ella, respondió N, mientras cerraba la puerta detrás de ellos. El sonido de la puerta resonó en el gran vestíbulo de la mansión, y el eco agregó una sensación de aislamiento al ambiente. Uzi comenzó a explorar el lugar con la mirada,
Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos y elegantes muebles que parecían haber sido elegidos con gran cuidado. La atmósfera estaba cargada de una elegancia decadente. Cada rincón de la mansión podía contar una historia de tiempos pasados. Eres un vampiro, dijo Uzi, sorprendida al notar la presencia de un aura sobrenatural en N. N se rió con una incomodidad evidente, mientras cerraba las cortinas de terciopelo que cubrían las ventanas. Tranquila, no pienso matarte. Además, ya te lo dije una vez. ¿Tan sorprendida estás? Uzi se relajó un poco mientras continuaba observando el interior. La mansión era un lugar fascinante, lleno de detalles antiguos que hablaban de una historia rica y enigmática. El suelo crujía bajo sus pies y el aire estaba impregnado con un olor de madera envejecida y cera. Bueno, tengo que sacarlos antes de aquí, de que J los encuentre, o de que B regrese. ¿Todos ustedes se llaman como letras? Preguntó Uzi con una sonrisa ligera. En se rió por el comentario. No todos. Mi hermana menor se llama Sin. Uzi observó mientras Zen abrió una puerta y entraba a una habitación que parecía ser una especie de sala de estar o estudio, con grandes candelabros y la luz tenue que iluminaba el lugar, y en el centro una escalera de caracol que los llevaba a un vestíbulo. N subió por ahí, seguido de cerca por Uzi y Alviria. Siguieron caminando hasta que llegaron al cuarto piso, hasta que se encontraban de frente a una puerta con un pequeño que decía N's Room. La habitación estaba decorada con un gusto exquisito, con una cama king size con dosel en el centro, un sillón elegante en un rincón y un retrato de una mujer de cabellos negros y ojos amarillos en la pared. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de la ventana, iluminando suavemente el espacio. Mierda, dijo N, mirando por la ventana mientras la luz del sol comenzaba a entrar en la habitación. No podré sacarlos de aquí. Las cortinas se cerraron con un suave tirón, oscureciendo la habitación y marcando el final de la noche. La luz del sol se filtraba apenas, creando un ambiente en el que la noche parecía extenderse indefinidamente. Tendrán que quedarse aquí, dijo N, resignado. La puerta se abrió de golpe y Sin entró en la habitación. Era más baja que Nive, con cabello blanco y dos coletas que caían en cascada. Sus ojos amarillos y los colmillos que se asomaban de su boca añadían una capa extra de misterio y temor. Ese me dijo que trajiste humanos, hermano mayor, dijo Sin, su tono cargado de curiosidad y una pizca de reproche. Uzi, inmóvil, esperaba a lo peor. La presencia de Sin era intimidante, y la preocupación por su seguridad crecía a medida que ella se acercaba. ¿Era eso o que B los matara?, dijo N, tratando de justificar su acción mientras mantenía una actitud tranquila. Sin asintió con comprensión. ¿Ella es tu hermana menor?, preguntó Uzi, intentando mantener la calma a pesar de la tensión palpable. Ah, sí, ella es Sin, confirmó N. Sin se giró hacia Uzi con una mirada que mezclaba interés y evaluación. Sus ojos amarillos eran penetrantes y el colmillo que sobresalía de su boca añadía un toque peligroso a su apariencia. Me llamo Uzi. Es un gusto, Sin, dijo Uzi, formando una sonrisa mientras intentaba no parecer demasiado inquieta. Sin sonrió suavemente, su sonrisa mostrando los colmillos afilados de una manera que a Uzi le pareció aterradora, aunque Sin parecía tener la intención de ser amistosa. Sin embargo, Sin no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó a la cama de N y se sentó con una actitud casual, mientras ese tomaba asiento en el sillón de la habitación. ¿Vas a dejarlos aquí?, preguntó Sin, su voz cargada con una mezcla de desafío y preocupación. No tengo otra opción, Sin, respondió N, mientras miraba hacia afuera, evaluando la situación. J no estará feliz con eso. Y por eso no le diremos, dijo N con una sonrisa enigmática. Sin se mordió el labio inferior.
contemplando la situación con una expresión pensativa. Finalmente se giró hacia N. Dile que están aquí y puedes despedirte de que yo te cubra cada vez que ese se queda a dormir contigo. Sin dejó la habitación, no sin antes soltar un gruñido que daba a entender que N se había ganado su silencio, seguida por ese que movía la cola alegremente. La puerta se cerró suavemente detrás de ellas, dejando a Uzi y Alvirian solos con N. Sé que sí da algo de miedo, pero una vez que la conoces, es muy dulce, dijo N con un intento de tranquilizar a Uzi. Uzi, sin embargo, estaba demasiado cansada para prestar mucha atención a las palabras de N. Sus ojos se sentían pesados y un bostezo involuntario escapó de sus labios mientras trataba de procesar todo lo que había sucedido. Alvirian, que había estado en silencio durante toda la conversación, se había quedado dormido sobre el sillón. Su respiración era tranquila y regular, y la imagen de su figura relajada contrastaba con la tensión del momento. Cierto, ustedes deben dormir, dijo N, mientras se acercaba a Uzi con una expresión de preocupación genuina. Antes de que pudiera protestar, N la levantó con facilidad y la colocó en la cama con un cuidado sorprendente. La suavidad del colchón y la calidez de las mantas creaban una sensación de confort que Uzi apreciaba, aunque su mente aún estaba agitada por los eventos recientes. ¿Qué mierda haces? Exclamó Uzi, su voz llena de sorpresa y resistencia. Intento que duermas, respondió N. Uzi soltó un bufido, resignándose a su destino mientras se acurrucaba en la cama. Sacó su celular de su bolsillo, solo para darse cuenta de que no tenía señal y que la batería estaba casi agotada. La pantalla parpadeó en una última muestra de vida antes de apagarse, dejándola sin la posibilidad de comunicarse con el mundo exterior. Genial, dijo por lo bajo, mientras se acomodaba en la cama y dejaba que el cansancio la envolviera. El silencio de la mansión era profundo y envolvente. El crepitar ocasional de las maderas de la casa y el susurro del viento a través de las rendijas de las ventanas eran los únicos sonidos que rompían la calma. Uzi cerró los ojos, su mente aún llena de la reciente confrontación, pero el sueño pronto comenzó a tomar su lugar. La mansión, con su atmósfera antigua y sus secretos ocultos, parecía ser un refugio en medio del caos. Mientras Susie se entregaba al sueño, el ambiente de la mansión continuaba su existencia tranquila y enigmática, esperando a revelar más de sus misterios en el futuro.